Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Ciaba Cerrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por la invitación. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, el dólar libre subió en los últimos días en forma significativa. El contado con liquidación, una de las cotizaciones financieras, llegó a superar los 1.200 pesos, pero en las últimas horas, tras el anuncio del gobierno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo cierta distensión. José, ¿crees que este acuerdo puede restablecer la calma en el mercado cambiario? Yo creo que tampoco había tanta perturbación. Si uno piensa que aún subiendo de una manera marcada, los dólares financieros están por debajo de lo que supieron estar antes del cambio de gobierno. Eso es cierto, sí. Y después del cambio de gobierno hubo una devaluación muy importante del peso y también se destapó la olla, digamos, de los controles, un sinceramiento de precios. Y todo eso ha hecho subir la tasa de inflación, o por lo menos la medición de la inflación sensiblemente. Sí, los dólares libres en los últimos meses han perdido frente a la inflación de manera clara, ¿no? Los precios relativos están cambiando en la dirección que se desea. La política es deliberadamente muy restrictiva en términos fiscales y también deliberadamente laxa en el terreno monetario. Es una combinación buscada, deseada y a veces a lo mejor de una manera un tanto agresiva, con baja de tasa, rechazando en algunas licitaciones pesos sobrantes en cantidad y quizá tirando un poco de la cuerda a ver hasta dónde el mercado cerraba esto con un dólar planchado y bueno, se dejó de planchar el dólar, pero no es nada en principio muy grave y creo que el timing del acuerdo o del anuncio es bastante oportuno. ¿Qué esperas en materia de la cotización de los dólares libres para los próximos meses? ¿Crees que va a haber así volatilidad? ¿Crees que van a ganar o van a perder frente a la inflación? Yo creo que en principio hoy hay un ancla fiscal que va a ver si se cumple o no. Y por ende, cuando esto es así, los dólares financieros son el ancla de verdad para la población en general, para ver si esto funciona bien o no. En ese sentido creo que va a ser importante contar con un acuerdo con el fondo, contar con los desembolsos del fondo, la posibilidad de conseguir algún dinero fresco por parte del fondo o de multilaterales. Ese es un frente que si uno avanza y lo consolida va a ayudar. Y por otro lado, porque forma parte, digamos, del paquete de medidas de Milei, es muy importante que las otras medidas, DNU, Ley Ómnibus, también atraviesen, digamos, el filtro o el doble filtro político en el Congreso y judicial, de manera tal que lo que sobreviva sea una masa crítica de programa económico, sinceramiento de precios, una inflación que se vea parabólica y no exponencial, es decir, que tenga un pico ahora, pero después vaya bajando, y si esto es así, lo que haga el dólar no debiera desentonar demasiado. También es cierto, ¿no?, que mientras más cerca estemos de la apertura, ¿no?, del cepo cambiario, más va a tender a caer, ¿no?, el dólar libre, la cotización actual en términos reales, ¿no? Es cierto, pero no vamos a estar cerca del cepo si el programa no funciona. Y yo creo que son tres elementos. El programa tiene que tener una solidez. Estamos hablando de una etapa previa quizá al plan de estabilización, de construir los cimientos para estabilizar después, pero tenemos que pasar por el Congreso y mostrar la cintura política de que se pasan las medidas necesarias para ejecutar ese programa. Y el otro elemento importante es también que no se pierda el control de la calle en la ejecución del programa, ¿no? Vos justamente, el vocero presidencial, ¿no?, Manuel Adorni, adjudicó, ¿no?, la suba del dólar libre el último día a las dificultades, ¿no?, que está teniendo la ley ómnibus para atravesar el Congreso. Veo que coincidís con su argumento. No del todo, pero hay una parte que es cierto, digamos. La verdad que el disparador fue el fallo, la primera cautelar, que horadó lo que se presentaba como una especie de escudo y golpeó directamente en el DNU. Pero hay muchas razones que no tienen que ver con esto, que podrían explicar tranquilamente por sí solas
la suba del dólar. Pero sí una suba más preocupante del dólar va a ocurrir si las medidas que son necesarias dentro de ese universo que es mucho más amplio que lo estrictamente necesario. Si lo necesario pasa el filtro, no va a haber problemas. Y en todo caso no hace falta, me parece de ninguna manera, que se aprueben cosas que están incluidas o en la ley ómnibus o en el DNU, que no tienen una conexión muy directa ni con la necesidad ni con la urgencia del corto plazo, ni con la necesidad tampoco del programa económico. Es decir, si no se le toma examen a quienes finalizan el secundario, no creo que sea muy relevante. Sin duda, ¿no?, que el elemento a mirar en estos próximos meses es lo que suceda, ¿no?, con el déficit fiscal. El cumplimiento de la promesa del déficit fiscal cero, a mi juicio, digamos, aunque no termine siendo cero, eso se va a saber sobre el final del año. Pero ese es un elemento muy fuerte en la medida que el gobierno tiene credibilidad, ¿no? Y en la medida que se apruebe el corazón, digamos, de las medidas, lo que hace falta que apruebe el Congreso y que se pueda ejecutar el programa, para mí eso es lo esencial. Si alguna otra cosa queda en el tintero, me parece que deliberadamente se ha diseñado una ley ómnibus sobrecargada de muchos elementos, me parece como para que queden en el camino deliberadamente. ¿Qué cifra de déficit fiscal para fines de este 2024 te resultaría convincente, ¿no?, para justamente... Si hay que ajustar 5 puntos del producto, un programa que ajuste 5 puntos del producto es realmente muy ambicioso y con pocos antecedentes. Si en vez de 5 terminan siendo 3 o más de 3, me parece que está bien, pero... ¿Crees que eso sería bien visto por los mercados y contribuiría a continuar? Habría que ver todo el marco, pero sin duda, si uno se queda corto pero avanza, me parece que eso va a ser muy, muy, muy valioso. Justamente relacionado, ¿no?, también con los movimientos que se ven en el dólar, uno vio, ¿no?, a lo largo de estos últimos días una suba del riesgo país que en el día de ayer llegó a ubicarse en su nivel más alto desde la asunción de Milei. También, ¿no?, como sucedió con el dólar, tras el anuncio del acuerdo con el fondo, hoy vimos, ¿no?, una caída del riesgo país, una suba de los bonos argentinos. ¿Crees que los factores que contribuyen a los movimientos del dólar son los mismos que influyen en los movimientos del riesgo país? Bastante estrechamente correlacionados. Y te diría que si uno imagina en un plazo no muy largo que se atraviesa el filtro del Congreso, el corazón, digamos, de las medidas que son necesarias, creo que ahí hay una capacidad de reducir muy fuertemente el riesgo país. Muy bien, fantástico. Bueno, José, muchas gracias. Gracias a vos. Cerramos el programa de hoy entonces con el detallado análisis del economista José Seabra Serrate sobre el avance de la gestión de Milei en materia económica y el impacto que los distintos obstáculos que se van enfrentando generan en el dólar y en el riesgo país. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.